bienvenida a este recinto universitario y nos solicita hacer de su conocimiento que la cultura de la protección civil tiene como finalidad capacitar al individuo para que cuando esté frente a un riesgo sepa qué hacer. Afortunadamente, usted está en un lugar seguro y en caso de existir un riesgo proveniente de sismo o de otra naturaleza, puede abandonarlo sin correr, sin empujar ni gritar, por el acceso principal o las puertas de emergencia, que son las que se localizan al costado del foro. Una vez afuera de este recinto, le recomendamos se ubique en los puntos de reunión señalados en el piso, identifique a sus familiares o acompañantes y puede continuar con su actividad normal. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, tanto en este recinto universitario como a través de las redes sociales de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos agradecer su asistencia a este evento, a esta conferencia denominada Conociendo al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México, dictada por la licenciada Tobián Ledesma Rivera. Me permito presentar a la licenciada Ledesma. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, posee un máster en Geopolítica y Seguridad Global por la Universidad de Roma de La Sapienza. Realizó también una estancia en la Universidad de Pekín y en la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái. En el año 2021 fue seleccionada para formar parte del curso internacional de políticas públicas en derechos humanos impartido por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Actualmente es directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México e integrante de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Aunado a todo esto, la licenciada Tobián es una férrea defensora de derechos humanos y colabora no solamente con la universidad, sino con instituciones públicas y privadas. Brindémosle un aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la FES Aragón por este espacio. Me permito, ya se dio mi presentación. Mi nombre es algo extraño, así que lo voy a repetir. Es Tobián Ledesma y soy directora del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de la Ciudad de México. No sé si ustedes ya habían escuchado de esta institución. Sé que aquí hay de sociología, sí, de ciencias de la comunicación, periodismo. Sí. ¿Ya habían escuchado del mecanismo alguna vez? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni una sola alma? Nadie. Bueno, pues justo por eso estamos aquí, para que conozcan el trabajo que hacemos en el mecanismo, por qué existe y cómo trabajamos. Porque muchas veces pues llegamos a las instituciones y nos presentamos y les decimos que se acerquen, pero a veces es difícil entender cómo trabajamos. Y la verdad es que el mecanismo es una institución muy, muy específica que nace en una coyuntura muy, muy particular. Entonces, pues el punto es que la puedan conocer, se puedan acercar con nosotros en el momento que ustedes, si así lo requieren o necesiten por cualquier situación, pero al mismo tiempo, como ejerciendo su actividad en la defensa de los derechos humanos o el periodismo, pues también se puedan acercar. Entonces, pues le damos, por favor. En los mecanismos de protección en el mundo, en realidad en la región de América Latina, nacen a partir de que han existido, lamentablemente, agresiones a defensoras de derechos humanos, defensores y periodistas. ¿Ustedes han sabido de esta situación? ¿Saben? Efectivamente, no solo, por ejemplo, el primer mecanismo, digamos, que se conoce con mayor fuerza en la región es el mecanismo de protección de Colombia, que es la unidad de protección. Les doy el dato general porque digamos que de ahí se viene una oleada
por toda la región para generar mecanismos de protección, y México no es la excepción. En 2014 se crea a nivel federal, o sea, para todo el país, el mecanismo de protección federal. A raíz de las agresiones que suceden contra las personas defensoras y los periodistas en nuestro territorio nacional. Sin embargo, el mecanismo nacional no es la única institución, y en la Ciudad de México, a raíz de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, se crea el mecanismo de la Ciudad de México. Nuestra tarea, que está establecida en la ley, que les puse aquí nada más como un dato general, la pueden consultar en nuestra página, es generar acciones de prevención y protección para las personas defensoras y periodistas en situación de riesgo. Entonces, esto es un término jurídico bastante largo, ¿no? ¿Cómo digo yo si estoy o no en riesgo? Ahorita más adelante, con un ejemplo, lo vamos a revisar. Entonces, se crea este mecanismo a nivel local. A nivel local es el primero que se crea en todo el país. Está el nacional y luego el local. Actualmente existen 7 mecanismos e instituciones en otros estados de la República. Estado de México creó el suyo en 2021, o sea, recientitito, el de aquí de Estado de México. Está también en Baja California, en Morelos, que también es muy nuevo, en San Luis Potosí, Veracruz, por ejemplo. Veracruz es importantísimo, la Comisión de Protección a Periodistas, y Sinaloa. Sinaloa también tendrá 1 año máximo de creación. De hecho, ayer tuvimos una reunión en la Secretaría de Gobernación con todos los mecanismos y autoridades que nos dedicamos a la protección a nivel nacional, desde lo local y las autoridades federales. Este encuentro es muy importante porque así nos conocemos y nos coordinamos. Toda esta información que se los doy son resúmenes, la verdad no les quiero saturar como con temas jurídicos, sino más bien cómo funciona en lo práctico el mecanismo, pero son las bases para entender cómo funcionamos y cuáles son nuestras tareas. Por favor. Pasando ahora sí a la Ciudad de México. Somos una institución bastante sui generis, ¿no? De realidad, somos un mecanismo, lo que implica que varias instituciones en realidad nos toca estar trabajando. Yo, como directora general, soy la representación jurídica de esto que ven aquí. Yo soy designada directamente por la jefa de gobierno, pero todo mi trabajo está adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Primer órgano, la Junta de Gobierno es un órgano administrativo donde yo rindo cuentas cada bimestre, más o menos, sobre cómo se está trabajando, las acciones, rendición de cuentas a todas las demás instituciones. Ustedes pueden meterse a la ley si quieren profundizar quiénes son las instituciones que forman parte de la Junta de Gobierno. Después tenemos nuestro Consejo Consultivo, que por cierto, ahorita está abierta la convocatoria para ser parte del Consejo Consultivo del mecanismo. Hay un lugar abierto para una persona defensora y otra para un periodista. Pueden ser estudiantes, pueden ser académicos que se dediquen al tema de la libertad de expresión. También les vamos a dejar el link por si quieren checar la convocatoria y compartirla con sus profesoras y profesores si les interesa acercarse y ser parte del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es muy importante porque es la visión ciudadana de la sociedad civil en la toma de decisiones. No solo van y presencian las reuniones del mecanismo, tienen voz y voto. Por ejemplo, yo no tengo voz y voto en ninguno de estos órganos, pero el Consejo Consultivo sí. Entonces eso se vuelve importante porque forman parte de la toma de decisiones del mecanismo de protección. Tenemos la mesa de trabajo multisectorial, que tiene este nombre rimbombante, pero es básicamente un espacio de consulta ciudadana de diferentes temas que son importantes para la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión. La primera mesa fue
sobre salud emocional para periodistas, la segunda sobre seguridad digital, que de hecho hace poco tuvimos un taller sobre seguridad digital y mucho de lo que hemos aprendido fue a raíz de este espacio de consulta. Y la del año pasado, derechos de las audiencias. Para las y los estudiantes de periodismo saben que el tema de las audiencias es muy importante en términos de libertad de expresión y que toda la reforma que se ha hecho para los defensores de las audiencias se conoce muy poco quiénes son, cómo funcionan, entonces la mesa se trató de ese tema. Y finalmente lo que yo llamo el corazón del mecanismo, que es el Consejo de Evaluación de Medidas de Protección. ¿Les suena qué puede ser ahí? Este espacio, aquí se presentan los casos de protección, se votan los planes de protección. Las personas presentan su situación ante las autoridades y se votan los planes de protección. Si se aprueba, cómo se van a hacer los planes de protección. Ahorita vamos a ver más o menos cómo se construye uno. Pero esto es muy importante porque además son sesiones que tienen que ser muy cuidadas, todo es bajo, es confidencial la información de las personas que están incorporadas al mecanismo y los representantes del gobierno en la Ciudad de México tienen una tarea para proteger a las personas. La seguridad es una tarea del Estado. La que sigue, por favor. Estos son los ejes de trabajo que tenemos actualmente por parte del mecanismo, el que ya les expliqué que básicamente es el trabajo con los órganos de gobierno, la atención integral, que son todas las medidas de protección, prevención y capacitación, los cuales les invito a seguir nuestras redes sociales. Tenemos Twitter y Facebook, son las que tenemos porque son las que nos dan para poder manejar. Quisiéramos tener más, pero es difícil tener varias redes sociales. Somos relativamente un equipo pequeño. De hecho, ahí está Miguel, que lleva todas las redes sociales y muchas actividades más. Pero si nos siguen por esa vía, nos consultan, pueden ver todos los talleres que tenemos a su disposición. Hay algunos que son relacionados más para personas defensoras, otros para periodistas, para quienes están formando en investigación, en general, por ejemplo, para periodismo, sociología. Finalmente, hay unas que tenemos sobre metodología de investigación periodística, que se vuelve muy interesante, que son herramientas que les sirven a ustedes para que su trabajo pues lo puedan hacer mejor. Todos son gratuitos, hay unos virtuales y otros presenciales, se los vamos a estar compartiendo. Después, la vinculación institucional. Esto es muy importante del mecanismo de la Ciudad de México, que nos hace un mecanismo muy distinto. Cualquier autoridad que se requiera para generar protección a una persona defensora periodista será convocada. No importa, no se puede decir, no, es que eso a mí no me toca, es que yo no lo puedo ver, no. Si es necesario para el caso, entonces se llama. Por ejemplo, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México es una aliada, es un instituto muy importante, un aliado para el mecanismo, porque en muchos de los casos son personas jóvenes entre 18 y 29 años. Incluso tuvimos un grupo de estudiantes de la UNAM, de hecho, que se acercaron con nosotros y ya después hubo un caso donde había de diferentes edades, donde les dimos asesoría para su trabajo en materia de libertad de expresión. Entonces, todas estas cosas, el INJUVE nos ayuda, también nos ayuda el Consejo para prevenir y erradicar la discriminación. ¿Conocen al COPRED? ¿Lo han escuchado, el de la Ciudad de México? Se hizo, digamos, COPRED ha hecho muchas cosas importantes en la ciudad, pero recientemente dio la resolución para el caso de Sonora Grill, por ejemplo. Sí, de discriminación. Quien hizo la investigación si fue un acto de discriminación fue COPRED, de hecho son nuestros vecinos, estamos en el mismo edificio, un edificio muy bonito. COPRED, por ejemplo, tiene mucho contacto con activistas, con periodistas, su consejo consultivo, y ven un tema muy delicado, no es menos la discriminación racial, discriminación laboral, también discriminación por embarazo, en todas las lamentables condiciones de discriminación que existen. COPRED hace investigaciones, pueden denunciar cualquier acto de discriminación.
Ellos solo emiten una opinión técnica y finalmente pues suceden tipo casos como Sonora Grill. Pues también son muy importantes para nosotros. Y tenemos también era el Programa de Derechos Humanos y ahora se llama el Sistema de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Algunas de ustedes, seguramente, y hablo en femenino, por el ejemplo que voy a dar, han ido a una marcha del 8M, ¿no? En algún espacio. En el caso de la instancia del Sistema de Derechos Humanos, tienen mucho contacto con redes feministas, con grupos y intervención en movilización y en la protesta social. En la Ciudad de México tenemos N cantidad de manifestaciones, pero hay unas más grandes que otras, entre ellas el 8 de marzo. Ahí pues tenemos una alianza muy importante con la instancia de derechos humanos y nos coordinamos y se hace toda esta vinculación institucional. Si alguna vez van a una marcha, traemos generalmente un chaleco naranja que dice diálogo y convivencia. Todas las personas que estamos con esos chalecos somos funcionarias públicas, personas funcionarias públicas de estas instituciones de derechos humanos o de las áreas de derechos humanos. La que sigue, por favor. Bueno, lo que ya les mencioné de seguridad digital, las movilizaciones. Y la que sigue, por favor. Y la atención emocional y la clínica del sueño. Son como nuestros ejes de trabajo y sobre eso vamos construyendo los planes de protección. Estos son algunos datos, son los datos más recientes de cuántas personas tenemos incorporadas. Tenemos 60 personas defensoras incorporadas y 26 periodistas. A nivel nacional más o menos se repite, quienes reciben más protección son personas defensoras, no porque tengan preferencia, sino es por las personas que se acercan a solicitar protección. La que sigue, por favor. Más adelante. Este es un dato que me gusta compartir mucho en general en todos los espacios, que de estos talleres que yo les mencionaba que son abiertos para todas y todos, la verdad es que, seguramente lo han escuchado en muchos lugares, pero pues de las cosas positivas que pudimos obtener de la pandemia fue llegar a ciertos lugares que no habíamos podido llegar a través de los talleres virtuales. Entonces nosotros no detuvimos la oferta de los talleres y pasamos a la virtualidad. Ahora estamos en un sistema híbrido, algunos son presenciales, otros son virtuales, pero quienes más se han acercado con nosotros son mujeres periodistas y mujeres defensoras. Y esto a mí me parece muy importante puntualizarlo en términos de las necesidades de lo que se está trabajando en materia de libertad de expresión. Hay un informe que les recomiendo sobre las agresiones a las periodistas en América Latina y el Caribe, y ahí se visibilizan las diferencias y el reto que enfrentan las periodistas en el trabajo en campo. Entonces, para nosotros, por eso es que en los talleres tenemos incluso algunos que son exclusivos para mujeres, para que sean espacios seguros para hablar de estos temas que a lo mejor en un espacio mixto no se hace. Para quienes están en contra de los espacios solo de mujeres, es importante decirles que muchas veces las mujeres no nos sentimos cómodas para hablar de ciertos temas en espacios mixtos. Incluso la forma de participar, desenvolvernos en espacios mixtos a veces no es lo mismo, porque muchas cosas que atraviesan el patriarcado, uno es el espacio público y cómo nos desarrollamos en los espacios y cómo participamos. Por eso es que se generan espacios seguros para las mujeres, y las mujeres periodistas, las mujeres defensoras no son la excepción. La que sigue, por favor. Esta no se ve, pero en realidad son los números de los talleres que estamos dando este año, por fin. La que sigue. Ahora sí. ¿Recuerdan que les dije que nuestro objetivo es generar planes de protección para personas defensoras y periodistas en situación de riesgo?
¿Cómo creen que nosotros determinamos si la persona o no tiene un riesgo? ¿Alguien, una persona que quisiera compartir una idea? Si yo te digo, tú estás en riesgo, así lo puedo decir. ¿Cómo creen que se determina? Saber si te amenazaron. Saber si te amenazaron, ajá. Pruebas, por ahí se escuchó. Hay un intento, no sé. Claro. Bueno, pueden haber muchas cosas, unas más evidentes, como un atentado directo, ¿no? O a lo mejor algunas amenazas o hostigamientos. Nosotros no hacemos investigación. Efectivamente, yo no voy a llegar y decir, tú estás en riesgo, ¿no? Eso yo no lo puedo, ni el mecanismo lo puede determinar per se. Sin embargo, tenemos una metodología que se llama estudio de evaluación de riesgo. Yo sé que son temas que parecen muy lejanos, pero quienes van a hacer investigación, trabajos de investigación en campo o ejercicio del periodismo, es muy importante que lo sepan. Yo actualmente estoy estudiando un posgrado en periodismo político. Tengo compañeros periodistas que justo desconocen la existencia de los mecanismos y a veces desconfían, y es normal porque hay quienes desconfían del Estado per se o de las instituciones. Pero todas estas herramientas son muy importantes porque a la hora de estar haciendo su trabajo van a poder tener mejores herramientas para tomar decisiones con base en la ética periodística, la metodología, los procesos y además contemplando los riesgos per se que se enfrenta al ejercicio de la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos. Yo cuando estaba así como ustedes en la universidad, yo no sabía que iba a ser defensora de derechos humanos. No es algo como que yo estudié ciencia política y me estaba en voluntariados y organizaciones, pero realmente no sabía que de ahí podía tener una carrera profesional, un proceso y todo un mundo que después encontré en el activismo. Y uno hace su activismo y finalmente no sabes a lo que te puedes enfrentar en ciertos temas. Yo trabajaba no temas tan complicados en términos de derechos humanos como acompañamiento a desaparición o acompañamiento de personas víctimas de violencia, investigación sobre narcotráficos, ¿no? Que se vuelven como los más complicados, pero sí hacíamos confrontamientos con la autoridad y finalmente pues esto puede generar tensiones en el activismo, así es. Entonces por eso es que se acercan con nosotros. Entonces tenemos el estudio de evaluación de riesgo. Yo digo que es como una fotografía, más bien así, del momento, es una serie de preguntas donde las personas nos van diciendo qué es lo que pasó, nos van relatando los hechos y en ese sentido nos ayuda a ver cuál es la situación de su riesgo. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros revisamos si la persona, ¿no? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son las amenazas? Si sufrió una agresión, una presunta agresión. ¿Cuáles son sus vulnerabilidades? Es decir, ¿cuáles son las cosas que podemos trabajar con estas personas o también condiciones que les atraviesan? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un periodista de nota roja se encuentra en los mismos riesgos que una periodista de deportes? Efectivamente, no están en el mismo riesgo. Pero pensarían, no, claro, la periodista de deportes no se enfrenta a amenazas, pero puede enfrentar acoso. Es un espacio masculinizado en algunas redacciones. Sí. Depende del tipo de periodismo deportivo que hagas. Así es. Si nada más vas a hacer crónica y narrar, pues evidentemente es distinto, pero si vas a hablar sobre la CONADE, vas a hablar sobre Ana Guevara, corrupción, etcétera, Kirill Khodorov, etcétera, creo que todo tipo de periodismo enfrenta amenazas, pero depende mucho de cómo hagas tú el trabajo, inclusive el periodismo de espectáculos también. Efectivamente, en realidad pues no sabemos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta esas transversalidades de si es una mujer joven, si es un
un adulto mayor, sí. Bueno, por ejemplo, cualquier periodista puede enfrentarse a cualquier tipo de amenaza. Como bien lo menciona, al final de cuentas, aquella gente que se dedica más a la crónica y todo eso, pues está en constante riesgo del acoso, está constantemente hostigado, mientras que un periodista más de campo, pues está siendo atacado de manera más directa. Digo, lo vemos en las mañaneras ocasionalmente, no como la máxima tribuna ataca directamente al periodista. Entonces, sí, todos y cada uno se pueden enfrentar a eso, nada más que sería como determinar y hacerlos en categorías para tratarlos de una manera específica. Sí, es que justo, en realidad el trabajo periodístico, ¿no? Dependiendo la fuente, qué se dedica, a qué se enfrenta, cómo es la relación con la redacción, sus derechos laborales, porque eso es algo que no podemos obviar, ¿no? Los riesgos de los periodistas en el país también tienen que ver que no tienen seguridad social, que las redacciones les solicitan un cierto número de acciones de trabajo en campo y que al haber, por ejemplo, a veces muchas, no todas, las empresas de comunicación, pero en algunas ocasiones no se hacen responsables sobre alguna situación de riesgo, la defensa jurídica, ¿no? Ante alguna situación, alguna publicación, no siempre les dan la defensa. Con nosotros se acercan y pues empezamos a ver, no hacemos asesoría jurídica per se, pero buscamos opciones para poder canalizarles y a través del análisis de riesgo podemos revisar, porque justo entendemos que hay un contexto en general en el periodismo, pero en la defensa de derechos humanos es lo mismo. Las personas que hacen defensa como animalistas, sabemos per se que se van a enfrentar a ciertos riesgos, a personas, por ejemplo, defensoras de la tierra, ¿no? Que en el caso de la Ciudad de México también los tenemos, no es como que solo sucede fuera, ¿no? En Oaxaca, en Guerrero, que se enfrentan a mineras o a grandes consorcios, también en la ciudad sucede. En fin, tenemos como una variedad. En el caso de la Ciudad de México se reconoce el derecho a defender derechos humanos, está en la Constitución local. Y también la libertad de expresión. De hecho, en nuestra Constitución también está el secreto profesional. Es de las pocas legislaciones que se tiene el secreto profesional, que fue debatido y avalado por la Suprema Corte de Justicia de esta nación. A pesar de que fue en la Ciudad de México, hubo quienes se oponían. El entonces presidente Peña Nieto impugnó la Constitución local, pero la defendimos en la Suprema Corte y se ganó, por ejemplo, que se protegiera el secreto profesional de los periodistas. Entonces, todo esto pues son los componentes de nuestro análisis de riesgo, las vulnerabilidades y las capacidades. Estas metodologías se han desarrollado en todo el mundo. Si quieren conocer otras, está el manual de Human Rights Defenders sobre también hacer análisis de riesgo, cómo nosotros podemos hacer nuestro propio análisis de riesgo, y están se las podemos enviar, son herramientas digitales de cómo ustedes pueden hacer sus propias evaluaciones de riesgo como periodistas, dependiendo su trabajo y qué riesgos pueden enfrentar, ¿no? Eso, artículo 19 ha trabajado unos, la cooperación de USAID, de Estados Unidos otros, en fin, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia metodología que está reservada por ley, pero les tenemos versiones públicas donde se dan los elementos de cómo se hace la evaluación de riesgo. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver un caso práctico, digamos, ¿no? Guadalupe es una mujer joven que ejerce el periodismo y el fotoperiodismo. En febrero de este año se publicó una investigación sobre redes de corrupción en la alcaldía X. La periodista fue parte del equipo que realizó dicho trabajo. A raíz de dicha publicación comenzó a recibir ataques digitales mediante conductas humanas como hostigamiento y amenazas. La periodista se acercó a una organización social, la cual le recomienda busque apoyo del mecanismo para solicitar medidas de protección. Esto es un escenario, ¿no?, donde una persona se puede acercar con nosotros. Entonces, en este caso, ustedes viendo este escenario, por ejemplo, ¿creen que a lo mejor las amenazas están relacionadas con la investigación? ¿Con esta narrativa podemos verlo con claridad?
Sí, alguien dice que sí, alguien dice que no. No sabemos en realidad, ¿no? Es que en realidad este escenario hay varias personas que así se acercan y pues la realidad es que nosotros tenemos que aplicar el estudio de evaluación. Primero, entonces nosotros le preguntamos a Guadalupe, oye, ¿cuándo salió a publicar tu publicación? En febrero. Y a partir de eso he detectado que ha recibido amenazas. Nosotros jamás vamos a dudar ni de las amenazas, ni de si hay una relación o no, porque como les digo, nosotros no somos la fiscalía para hacer la investigación. Lo que sí vamos a revisar con ella es cómo se siente a raíz de esas amenazas, qué dicen esas amenazas, si ha habido algún incidente en su casa, porque por ejemplo en esta narración, en realidad todo se detiene a redes sociales. Tenemos que hacer esas preguntas, si tiene cámaras de seguridad, si quiere cámaras de seguridad para su casa, todo eso más o menos, una evaluación de riesgo nos toma alrededor de 2 horas, 2 horas y media. Por eso es importante que la persona se siente con nosotros y pues esto es importante, es algo que siempre les decimos, que les vamos a hacer preguntas que tal vez les hagan recordar cosas que les pueden generar ansiedad, angustia, dolor, pero es importante que nos lo digan para que podamos tener una fotografía más amplia alrededor de este hecho que es por el cual se acercó. Pero pudo haber otros hechos y a lo mejor no lo había considerado importante acercarse, entonces por eso es que nosotros trabajamos y a partir de eso revisamos. Otra cosa es, además, ataques digitales mediante conductas humanas. Nosotros hemos desarrollado una serie de conceptos para ponerles nombre, porque sucedía mucho que se acercaban con nosotros y me dicen, es que los bots me están atacando. Ok, dime más, ¿qué está pasando? Y entonces a raíz de ya tener nombres de lo que está pasando, entonces ya podemos saber, no son bots, a lo mejor sí son cuentas, ¿no? Con un usuario y no, o nos decía, por ejemplo, es que me hackearon porque está circulando mi foto en Twitter. Ya que vemos qué foto, en realidad es una foto pública de su Facebook. Lo que hicieron fue tomarla y trasladarla a Twitter. Eso sí es un tipo de ataque, no es normal, o sea, tampoco normalicemos eso, ¿no? Alguien que toma tu información para estarla distribuyendo no es normal. Sin embargo, no le hackearon porque era una versión pública, ¿no? Entonces ahí vamos desmenuzando con ella, nos sentamos, revisamos con Guadalupe qué tipo de hostigamiento y amenazas está recibiendo. No vamos a poder determinar si está ligada o no con su actividad, pero para eso vamos a hacer las denuncias necesarias. La que sigue, por favor. Estos son nuestros conceptos que nosotros realizamos para determinar cómo son ponerle nombre a las cosas, pues no, como decir con todas sus letras qué es lo que está pasando, que tengan las herramientas para decirnos. Y por ejemplo en ataques digitales pueden ser amenazas, hostigamiento y en términos humanos y técnicas, phishing, accesos no autorizados, en fin, una serie de cosas que también pueden suceder en el entorno digital. Y pues también incluso pueden hacer agresiones como de mayor, pues mucho más fuertes, que también las hemos nombrado, como pueden ser este tipo de situaciones que se pueden dar lamentablemente. La que sigue, por favor. Todo va, digamos, para nosotros ninguna agresión es menor, por eso es que empezamos a colorar desde el amarillo hasta el rojo, ¿no? De la versión anterior a la actual, en realidad todas las agresiones se deben atender, todas, por mínimo que sea, cualquier sensación, y en realidad pues así vamos trabajando. Por favor, la que sigue. Entonces, como les decía, con Guadalupe hablamos de la determinación de los derechos que le fueron afectados. Ustedes que, por ejemplo, en ese sentido, pues a lo mejor Guadalupe ya no va a querer salir a la calle, va a tener miedo de ir a trabajar a su redacción, entonces varias cosas pueden dar resultado de una situación así. Se hace el análisis de riesgo, donde revisamos, se identifica
un presunto agente agresor y las capacidades que podría tener en caso de que continuaran las amenazas. La que sigue, por favor. También hacemos análisis de contexto, que es un poco más pequeño. Hay instituciones más sofisticadas para hacer análisis de contexto. ¿Alguien había escuchado el análisis de contexto? ¿Saben qué es? Esto es importante también. El análisis de contexto se usa mucho, por ejemplo, en la comisión de búsqueda para desaparición de personas. Cuando una persona desaparece, se tiene que saber cómo está a su alrededor, y el análisis de contexto es la zona, la dinámica social, qué es lo que estaba pasando, la interacción de la comunidad, la edad, si hay un patrón, por ejemplo. ¿Alguien conoce, por ejemplo, el trabajo María Salguero de feminicidio? Bueno, ahora tenemos ya un mapa de feminicidio mucho más sofisticado, pero eso no existía hace unos cuantos años. Ella, que además es periodista también, hizo todo un trabajo de investigación a partir de la nota roja, interesantísimo, sobre cómo detectar feminicidios. Hizo un análisis de contexto y entonces se pueden determinar incluso patrones, espacios y para poder tener más respuestas de lo que está sucediendo alrededor. El análisis de contexto se puede hacer en muchos factores. Para quienes hagan periodismo de investigación es muy importante conocerlo porque nos permite determinar. Son sofisticados, tardan bastante tiempo. El caso de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Libertad de Expresión, ayer nos comentaban que incluso pueden tardar hasta un año en hacer el análisis de contexto, porque pues se requieren con muchos elementos y a veces la demanda pues es bastante alta. Luego pues lo que decíamos de las capacidades y vulnerabilidades que se conectan, y finalmente la determinación del plan de protección. ¿Alguien tiene idea de cómo podría ser un plan de protección? ¿Han escuchado cuando, por ejemplo, quien ha escuchado las mañaneras, han participado periodistas que dicen tener protección y mencionan algunas de sus medidas de protección? ¿Alguna que se les pueda venir en mente? ¿Cómo? ¿Qué se necesitaría para proteger? ¿Escoltas? Ajá, esa es una opción, ¿sí? ¿La información? ¿Información? O sea, no tienen su información real. O sea, esa Ah, ok, claro, como que protegida, una persona protegida, ¿sí? Las cámaras que se ponen a veces en las casas de los periodistas que están conectadas directamente al canal de la policía. Sí, sí, efectivamente, las cámaras de seguridad como infraestructura de seguridad. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Las casas de seguridad cuentan también? Ok, podemos abundar de casas de seguridad. En realidad se busca que el término sea refugios, pero sí existen también. ¿Alguien más? Yo sé que es un tema denso, sé que es una institución que no vemos cosas sencillas, pero sí, esas son algunas. En la ley del mecanismo de la ciudad pueden encontrar qué medidas de protección podemos dar, que no son limitativas, o sea, no es como si no está en la ley, lo demás es inviable. Pero todo se hace de la mano de la persona. Las medidas y el plan de protección no lo podemos determinar si la persona no está de acuerdo, porque entonces no va a funcionar. Porque no le podemos, el Estado, el gobierno le puede imponer a una persona. Por ejemplo, compañero aquí de la gorra vino. Si yo le digo, oye, tú estás en riesgo y va a haber una patrulla fuera de tu casa todos los días. Y tú, ok, ¿no? Y tú me puedes decir, no estoy de acuerdo, no me gusta, no me siento cómoda, no me siento cómodo. Bueno, hay personas que quieren afuera la patrulla, pero a lo mejor no está vinculado con su riesgo. O hay personas que quieren escoltas, que es como la más conocida, pero a lo mejor no está vinculada con su riesgo. Y hay personas que sí pudieran necesitar escoltas, pero no las quieren, por la visibilidad que puede tener una escolta.
Imagínense una persona que está todo el día, todo el tiempo. Entonces son procesos que se trabajan de la mano con la persona. En el caso de la Ciudad de México, eso es lo más importante. Ningún plan de protección se aprueba sin que la persona esté de acuerdo. En todos los sentidos. No, pues es que no estoy de acuerdo, quiero más. Ok, vamos a volver a revisar. Y le explicamos. Y entonces logramos un acuerdo y se presenta su plan de protección. La que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí les puse así uno general, un posible plan de protección que pudiera ser para Guadalupe. Números de emergencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Ciudad de México tiene un número de emergencia para las personas defensoras y periodistas que están protegidas bajo el mecanismo. Este número solo se les otorga a esas personas. Es una lista que la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguarda y ese número de emergencia es 24 horas por 7, que lo atiende el área de derechos humanos de la policía. Tenemos también el convenio con el 911 del C5 de la Ciudad de México, que pueden marcar y decir, soy una persona defensora, periodista, protegida y necesito ayuda. Y el protocolo es prioritario para esos casos. Después, acompañamiento y seguimiento de la denuncia ante la Fiscalía. Guadalupe dijo que recibió hostigamiento, amenazas. Como no sabemos quiénes son, cómo fue y qué pasó, lo mejor es levantar una denuncia. Sé que las denuncias muchas veces las personas no las quieren levantar, porque es ir a levantar la denuncia, después ir a ratificarla, hacer, por ejemplo, si un impacto emocional, pues se tiene que hacer en ADEVI, así se llama, el área de atención a víctimas, como el impacto psicoemocional, si hubo agresiones físicas, con los médicos legistas. Es cansado, lamentablemente, pues es una violación a sus derechos humanos, entonces hay que hacer una denuncia. Nosotros lo que hacemos es acompañar, tenemos un enlace a la Fiscalía, abrimos la cita, acompañamos, revisamos que haya efectivamente las condiciones para que levante sus denuncias bajo el debido proceso y si quiere una abogada o abogado de oficio. Hay quienes pueden llevar a sus propios abogados y hay quienes nos solicitan que haya abogados de oficio. Después, tenemos un taller para elaboración de protocolos de seguridad, incluyendo plataformas digitales y rondines de la policía. Ustedes seguramente han escuchado cuando pasan las patrullas y se escucha así como la torreta nada más. Esas son algunas de esas medidas de seguridad. De algún vecino, por alguna razón, alguna vecina pasa y suena la torreta. Eso también es una medida de seguridad para anunciar que la patrulla va a estar pasando en esta zona y como ya pasé, ya avisé, por eso suena la torreta. Y la policía que va y toca la puerta. En el caso de la Ciudad de México tenemos una policía muy importante que se llaman testigos supervisores. Seguramente los han visto, pero no es una corporación muy conocida. Son personas, no es una policía armada, pero sí es policía que dice derechos humanos, tienen radios conectados a todos los sectores de la ciudad y es una medida de hecho que nos piden mucho en la Ciudad de México. No existen en otra parte del país, solo tenemos esa policía en la Ciudad de México y está vinculada mucho a casos de derechos humanos. Hay incluso chicas periodistas que nos piden que las personas que se acerquen a la policía son mujeres y también lo atendemos, que solo se acerquen mujeres y van las testigos supervisores. Después, medidas sociales. La Ciudad de México tenemos un fondo para pagar estas medidas, entre ellos la atención emocional. Las terapias y los procesos de atención corren por cuenta del mecanismo, tenemos una red de atención y aunque no lo crean, no son tantas las personas psicólogas, psiquiatras que atienden a personas defensoras y periodistas víctimas. Entonces ha sido como todo un trabajo hacernos de una red de especialistas. Hay organizaciones que lo hacen, que son muy famosas, que sí trabajan con nosotras y otras que no, pero finalmente pues es como un mundo muy especializado y la salud mental es prioritaria desde ahorita. Quienes trabajen en investigación, derechos humanos, piensen siempre en su salud emocional.
Después tenemos la clínica del sueño, que ahorita les vamos a poner un video que es lo que hemos hecho. Y finalmente las medidas preventivas, que son los monitoreos. Nosotros también tenemos un celular 24 horas por 7 que atendemos todo el año, y con esos celulares hacemos los monitoreos a las personas defensoras y periodistas en riesgo. La que sigue, por favor. La que sigue, vamos a ver el video. Y este es cómo hemos trabajado con el Centro de Neurociencias de la UAM. Las personas que han vivido violencia pueden desarrollar diferentes desórdenes del sueño, como insomnio, pesadillas o trastornos del movimiento. También pueden experimentar algunas condiciones como depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático, o bien déficits en su memoria y dificultades para concentrarse. En 2019, el Centro de Sueño, Neurociencias y el Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México iniciaron un proyecto para atender a estas personas. La atención consiste de 20 sesiones que incluyen educación en higiene del sueño, terapia cognitivo-conductual para modificar hábitos y creencias con respecto a dormir y para eliminar el componente traumático de las pesadillas. También incluye meditación para favorecer el autocuidado y procurar la calma en momentos de angustia. La intervención resulta eficaz, no solo para desvanecer los trastornos del sueño, sino también para reducir los síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático, así como mejorar la memoria y la concentración. Esta intervención se realiza en tiempos cortos y con mínimos recursos para atender de manera integral y oportuna a las personas que han sido víctimas de violencia. Les vamos a dejar el link también, tenemos otras cápsulas. Si no se quieren acercar a la clínica del sueño, pueden usar las cápsulas para mejorar su higiene del sueño y procesos. Y esto también se lo damos a las personas defensoras y periodistas. Este proyecto se inició primero con pura investigación en 2019 con periodistas y personas defensoras voluntarias, y a raíz de eso pues hemos ya tejido todo un proceso de atención como el que tenemos ahorita de las 20 sesiones, que es abierto para quienes se quieran acercar y tenerlo con el mecanismo. Entonces, pues todo esto sería más o menos un plan de protección para el caso de Guadalupe, ¿no? En realidad, y ella pues estuvo de acuerdo y se aprobó en el Consejo de Evaluación de Medidas. Así es como más o menos trabajamos. Tenemos muchos escenarios, unos mucho más sencillos en términos por el trabajo que se realiza, o a lo mejor sus amenazas fueron relacionados con otra cosa, a veces se confunde un poco, porque mi vecina o mi vecino me molesta, pero finalmente, no sé, si son periodistas, se pueden acercar con nosotros a cosas más sofisticadas. ¿Sí? Yo tengo una duda, digo, ignoro, obviamente cómo es el protocolo, pero ¿existe uno que tenga que ver contra el acoso en el caso, bueno, sea hombres o mujeres? Sabemos que desafortunadamente existe más hacia las mujeres. ¿Existe algún protocolo en temas de acoso digital? Porque de pronto hay algunas lagunas en algunas instituciones, no digo que esta específicamente, pero sí en algunas otras, sobre qué hacer en ese sentido, ¿no? ¿Qué se puede establecer? ¿Se puede tomar como una amenaza? Porque de pronto nada más es un acoso bloquea a esa persona, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta muy, muy importante. Nosotros, más que un protocolo, sí tenemos un proceso de atención. Justo en 2019, después del Me Too, ¿ustedes conocieron del movimiento Me Too? Sí, eso elevó así el acoso a defensoras y periodistas, pero altísimo. Entonces nos comenzaban a llegar muchos casos. Lo que hicimos fue justo hacer primero los conceptos de digitales, pues sí, ponerles nombre, qué te pasó, a ver, vamos a revisar, para que supiéramos conjuntamente qué estaba pasando. El otro paso que hemos tenido es tener alianzas con organizaciones como Social TIC, Luchadoras, Red 3 de 3, Artículo 19, que tienen todo un área de atención digital, Reporteros Sin Fronteras, que también nos ayudan a atender casos, ¿no? De hecho, generalmente muchos de esos casos a veces las mismas organizaciones, como sucedió con Guadalupe, no nos derivan al mecanismo. En nuestro análisis de riesgo sí hemos incluido el tema digital como un tipo de riesgo, ¿no? Si justo recibí amenazas en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram,
todos lados. Les puedo hablar, sin decir nombre, de una persona periodista que sacó un reportaje sobre un tema de un abuso sexual. Después de eso, la periodista comenzó a recibir amenazas en sus redes sociales por el reportaje, por personas involucradas en el caso. Entonces, ahí nosotros también, sí, como dices, es muy importante, y en el caso de la Ciudad de México, o sea, sí, vamos palomeando los riesgos y lo tomamos como un riesgo para atender. Les damos el protocolo y en algunos casos, con el área jurídica de Twitter y de Meta, podemos revisar algunas situaciones. Ojo, y esto es muy importante en términos de expectativas de lo que pueden hacer incluso las mismas plataformas. La denuncia en estos casos se vuelve número uno porque entonces la fiscalía tiene que atender, ¿no?, con las plataformas directamente y si tiene atribuciones. Pero, por ejemplo, en los talleres que Twitter nos llegó a dar algún día, ponía ejemplos de cosas que ellos sí consideraban amenazas y cosas que no, que a la luz de todos podría decir, oye, pero ese es un lenguaje discriminatorio, y ellos te explicaban cómo hacen incluso un análisis del contexto en el que el tweet fue emitido, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso el acercamiento con el área jurídica para nosotros se vuelve muy importante, de decirle, oye, está pasando esto y está pasando lo otro, tenlo en cuenta en tus determinaciones. Hemos tenido incluso mesas de trabajo con periodistas, mujeres periodistas y Twitter, porque hay términos que las mujeres periodistas siguen solicitando que sean, o sea, ni en ningún contexto sean aceptados en la red social, ¿no? Con Meta igual, Meta tiene su área de política pública y lo hemos trabajado. ¿Qué es lo que sucede cuando damos el paso a la denuncia? Y esto es algo que sucede en México y en todo el mundo. En realidad todavía no hay una legislación clara sobre qué sí son delitos digitales, violencia digital. Lo de Ley Olimpia, ¿no?, que es una reforma a la ley para una vida libre de violencia, la ley de acceso. En la Ciudad de México también fue una reforma, en otros estados hicieron leyes. En realidad es como un momento muy específico por un tipo de acoso y en el contexto digital. Pero hay elementos que no tenemos y se está trabajando mucho en eso. Por eso es que estas organizaciones se vuelven clave para tener interlocución con las autoridades para ponerles nombre. El paso que nosotros hemos dado es poner a disposición, y se los podemos compartir, todas las herramientas, infografías y todo, para que al momento de ir y levantar una denuncia, tengan las herramientas para decir, es que yo sufrí doxing, yo sufrí phishing, me llegó un link, lo abrí y a raíz de eso me llegó un virus y todo lo que ha pasado, ¿no? Con algunos tipo de casos, o se pueda descartar que es una amenaza porque son periodistas y fue porque en el mundo digital suceden muchas cosas. Pero sí, eso es muy importante. Si quieres ahondar como más en eso, la OEA y Twitter hicieron una guía para el temas de libertad de expresión, y ya está la Declaración de Naciones Unidas para el Internet y los Derechos Humanos, que son como los nuevos estándares internacionales en temas de derechos humanos e Internet. Es bastante reciente, tiene unos 2-3 años, y ahí se ponen también estándares sobre este tema. Pero en el caso de nuestro, así es como lo atendemos. ¿Le damos la que sigue, por favor? Bueno, este es nuestro celular 24 horas. Ahorita les vamos a repartir unos folletos donde nos pueden encontrar, nos pueden preguntar sobre los talleres. Estamos buscando también que haya más servicios sociales. Se nos ayuda aquí para poder abrirlo. La realidad es que también nos gusta que haya personas jóvenes en el mecanismo. Nos ayuda mucho que nos digan qué es lo que está pasando, qué es lo que está trabajando. Su aportación se vuelve muy valiosa en ese sentido, ¿no? Entonces, este es nuestro celular, nuestro Twitter, nuestro Facebook, para que puedan consultar los talleres que les he mencionado. La que sigue, por favor. Y aprovechando este espacio, aquí está la convocatoria para el Consejo Consultivo, que está abierta actualmente para que puedan participar en todo esto del mecanismo. Pueden llegar con ideas, llevar casos, participar, votar, en fin, estarnos ahí diciendo qué pasó con el presupuesto, porque así
nuestro consejo consultivo, y que también nos digan, oye, queremos hacer un evento, una conferencia, una publicación. Pues el consejo consultivo tiene todas esas atribuciones, de verdad. Estos espacios ciudadanos, como activista, alguna vez los promoví porque me parecen fundamentales y creo que hay que usarlos porque para eso están y podemos recibir aportaciones muy valiosas desde el punto de vista desde donde están. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues igual el link, creo que acá no lo puse, se me fue, pero está la convocatoria en la Gaceta y en nuestra página y también se las podemos hacer llegar. Y para que las chequen y de verdad si se quieren sumar, ahí están los requisitos para participar. La que sigue, y bueno, dejaría, pues tenemos tiempo, ¿sí? Para algunas preguntas y respuestas. Si tienen alguna otra duda, comentario, crítica, lo que sea, bienvenido. ¿Alguna duda más de lo digital? ¿Sí les pareció interesante conocer esto del mecanismo? Sí, adelante. Una pregunta. A lo mejor yo impacté un poco y ya no sé más o menos qué, pero para personas que están estudiando periodismo, ¿también aplica con ellos? Por ejemplo, que tú seas como un becario y que apenas salido de eso. Sé que no nos darían tanta importancia como si tu mara funciona más tan grande, pero por ejemplo, si somos acosados en el trabajo o algo así, ¿nos podrían ayudar también ustedes o es esa parte? Mira, todo el fondo está destinado para periodistas y defensores en riesgo, sin importar si están estudiando o no. O sea, si tú estás estudiando y estás participando y por alguna razón, porque estás estudiando periodismo, tuviste un incidente, seguro te puedes acercar con nosotros, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver ni que, o sea, nosotros hacemos una aplicación de la ley que se llama principio pro persona, que es la máxima interpretación de la ley, no limitativa, sino al contrario, una interpretación más amplia. Hemos tenido muchos estudiantes que se han acercado con nosotros porque quieren hacer alguna actividad, algún periódico estudiantil, y a veces les da miedo y entonces se acercan con nosotros para decir, oye, si vamos a necesitar medidas de protección, nos van a ayudar y les damos orientación. Empezamos con un protocolo, ¿no? Así como general, de autoprotección, porque pues no han recibido afortunadamente una amenaza y a partir de eso trabajamos. Eso sí, desde esa vía sí es posible. Tenemos otros convenios, por ejemplo, que no necesariamente tienen que estar en riesgo, ya sé que ustedes están estudiando todavía, pero tenemos con la Escuela de Periodismo Carlos Septién, en general otros mecanismos tienen sobre el convenio para que puedan recibir una beca para todos los talleres que tienen de locución, de radio, tienen un montón de talleres y también para el posgrado. Si se acercan al mecanismo y dicen, oye, vi tal taller, yo lo quiero tomar y quiero una beca, nosotros les damos una carta y ya con eso les hacen desde el 15 al 30% de beca dependiendo del taller y el posgrado también. Eso lo hemos hecho con otras universidades, bueno, el Rosario Castellanos, que es el gobierno de la ciudad, porque también recibimos muchos periodistas en desplazamiento forzado en la ciudad. Llegan de Veracruz, de Guerrero principalmente, pues salen huyendo por su labor y el acoso que recibieron, y en la ciudad les recibimos, y como mencionaban, no es que les demos, están en casa de seguridad, tienen refugios, les dan refugios acá la federación, y muchos son periodistas que se hicieron periodistas en el campo. Eso sucede mucho en los estados, mucho. Hay muchos periodistas que se formaron en el día a día, que no tienen una licenciatura, pero pues ejercieron el periodismo. Eso sucede mucho. No nos toca a nosotros decir si eso no es periodismo, porque ya lo ejercieron, sufrieron una consecuencia y ahora estaban en la ciudad. Entonces les ha interesado acercarse y terminar su licenciatura o estudiar otra cosa y nosotros les vinculamos. Todos esos espacios educativos también les podemos ayudar. ¿Alguna otra duda? Pues miren, sí les preguntaba si sí les parece interesante o no, porque
Finalmente para nosotros es continuar trabajando con ustedes como estudiantes que conozcan la institución, y pues cualquier comentario, oye, abórdalo de esta forma, igual podemos hablar en esto, bienvenido, de verdad que lo más importante es que lo que les presentemos pues sea útil y sea útil para ustedes, ¿no? Finalmente yo esto lo digo todos los días, todo el tiempo, y más que escucharme a mí, pues que sea útil para ustedes. Así que muchas gracias de verdad por el espacio. Si ya no hay otra pregunta, pues yo cerraría aquí. Y trajimos algunos libros para quienes participaron. Seguro nos van a sobrar. Entonces, ya vamos a ver si alguien nos se acerca. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todo el público asistente, insisto, tanto en este espacio universitario como a través de nuestras redes sociales. Agradecemos de manera especial a los estudiantes y a las estudiantes de la licenciatura en Sociología, la madre de las ciencias sociales. Gracias por interesarse. Obviamente a las y los estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo. Es importante poder visibilizar esta problemática para que la podamos atender. Yo soy abogado de formación, sin embargo, al escuchar a la licenciada, no pude menos que recordar una frase que se le atribuye a Bertolt Brecht, ¿no? Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo tampoco soy obrero, no me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Visibilizar esa problemática. Todos en algún momento hemos ejercido la profesión del periodismo, y lo digo con todo respeto. Una denuncia de algo que nosotros estamos viendo puede ponernos en riesgo, y eso es ejercer el periodismo. El ejercer la violación de los derechos humanos también es ejercer el periodismo, y también es elegirnos como defensores y defensoras de derechos humanos. Todos tenemos la obligación social, la obligación universitaria de defender los derechos humanos y de hacer visible, de denunciar todas las situaciones que sean contrarias a la dignidad de las personas. Agradezco mucho, insisto, a la licenciada, a Tobián, a su equipo de trabajo, a la disposición que se tiene siempre para participar en esta casa de estudios, y me permito dar lectura a un documento que en breve le entregaré personalmente a la licenciada Tobián. Es un documento que está flanqueado por los escudos de la Universidad Nacional y de esta Facultad de Estudios Superiores Aragón, que otorgan la presente constancia a la licenciada Tobián Ledesma Rivera por su valiosa participación como ponente en la conferencia Conociendo el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, dada el 12 de abril del presente año, por mi raza honoraria espíritu. Agradecemos siempre su asistencia, y bueno, como acto universitario, entre universitarios, suplicamos se pongan de pie, por favor. Bien, una forma de agradecerle a usted, a su equipo y por supuesto al mecanismo, entonamos nuestro vuelo universitario. México, UMAS, Universidad, ¡Gol!